Buenos días, mi nombre es Guillén Kleyer, estudiante del Instituto Universitario Santiago Amarillo de la Extensión Barina. El tema de hoy le vengo a hablar sobre las soldaduras especiales. Para dar inicio a esto voy a englobar una serie de soldaduras que elegí para especificar su función, su método y su aplicación en el mundo. Empezamos con la soldadura a gas. Quizá una de las formas más fácil y común de unir dos piezas metálicas es a través de la soldadura a gas. Este método se hizo muy popular gracias a que los materiales son simples, gas y mezcla de soldadura, y que específicamente la fuente de energía no tiene que ser de gran potencia. ¿Cómo funciona este método? Este método funciona gracias a que calienta suave y lentamente el metal, pero tenemos que tener en cuenta que este método de unión solo puede utilizarse en acero convencional, herramientas, metales ferrosos y hierro fundido. También tenemos que tener en cuenta que el grosor del metal no puede pasarse de los 5 milímetros. A continuación estamos viendo este video y el color blanco de la llama significa que está haciendo una mezcla de oxígeno y gas. Esta mezcla da así a la llama blanca que estamos observando aquí mismo en el video. Esta llama blanca se está ajustando y está proporcionando una excelente adherencia al metal. ¿Cómo y dónde se aplica este método de soldadura a gas? Esta soldadura a gas se aplica en la industria en el campo de metención, reparación y soldadura de cañerías. También se utiliza como fuente de energía calorífica para doblar algunos metales. Segundo tipo de soldadura especial, soldadura por fricción. Se utiliza a menudo para unir diferentes metales y termoplásticos en la industria automotriz y en la industria aeroespacial. Esto es un método de soldadura a presión en el que se unen dos superficies metálicas, deformando la zona en la que entra en contacto. Existen tres etapas para este proceso. Durante la primera etapa, la fricción distribuye y elimina las partículas de óxido en la superficie del estado inicial. En la segunda etapa, se libera el calor y el material se vuelve moldeado bajo su influencia. Y en la tercera y última etapa, es el fin de la fricción. Se completa con una formación de una junta moldeada. Tenemos que tener en cuenta que este método de soldadura se comenzó a utilizar en el año 1956 y desde entonces se adoptó y se distribuyó en las industrias y para todo el mundo. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de soldadura? Este tipo de soldadura la podemos hallar en los turbos compresores, en las válvulas de ejes, en las válvulas de coche, en los camiones y en los trenes. Siguiente tipo de soldadura es la soldadura subacuática. La característica principal de esta soldadura es que se realiza a alta presión. Se aplica cuando es necesario reparar un buque, una plataforma petrolífera y otras estructuras metálicas sumergidas bajo del agua. Tenemos que tener en cuenta que en este proceso se utiliza un electrodo impermeable adaptado a esas necesidades, ya que si se utiliza otro tipo de equipo podría existir un alto riesgo de descarga eléctrica y ocasionarle daño o incluso la muerte. El arco eléctrico aumenta la temperatura de trabajo y de la pieza y del electrodo. El metal fundido se transfiere a la pieza de trabajo por medio de una burbuja de gas. Se forma alrededor del arco debido a la desintegración del electrodo en la capa fundente. Tenemos que tener también en cuenta que la corriente de agua hace que las gotas se transfieren directamente a la superficie, llegando así a tratar el proceso que vamos a conocer como soldadura subacuática. Tenemos que tener en cuenta que este proceso debe hacerse de una forma rápida, ya que debido a las bajas temperaturas del agua, la capa fundente puede enfriarse más rápidamente. ¿Dónde y cómo se aplica estas soldaduras? Como ya lo mencioné, este tipo de soldaduras se pueden aplicar en buques, en plantas petrolíferas, también en estructuras metálicas bajo la superficie o también en la parte energética, en las turbinas. La siguiente es soldadura por forja. Este tipo de soldadura es la más antigua que existe en el planeta. Este fue el primer compuesto técnico de la humanidad para crear estructuras metálicas. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de soldadura se usó hace 3000 milenios antes de Cristo. Este tipo de soldadura se da gracias a que se calienta y se moldea con presas hidráulicas o con martillos a través de golpes. Una desventaja que tiene esta soldadura es la baja productividad y las juntas poco resistentes. Hoy en día este tipo de soldadura se utiliza en situaciones adversas donde la tecnología no puede llegar. Este tipo de soldadura queda como de segunda opción para metales que ya no se pueden reparar o que
o para metales que puedan ser alargados y ser moldeados. Amigo, este es uno de los tipos de soldadura muy viejos del ser humano y prácticamente son pocas las personas los que ya lo utilizan. Por eso es que su uso de aplicación no es muy común. Soldadura con rayos de electrones. La primera planta de soldadura con rayos de electrones fue creada en 1958. En la actualidad, esta soldadura se utiliza para soldar equipos altamente refractarios de alta actividad en la industria aeroespacial y aeronáutica, en la fabricación de instrumentos. El calentamiento y la soldadura son posibles gracias a la energía cinética de los electrodos producidos por el rayo. Esto es gracias a que una pistola electrónica produce este rayo. La soldadura de rayos se utiliza cuando es necesario tener una junta alta en calidad, con penetración profunda del metal para altas estructuras metálicas. Una ventaja que tiene esta soldadura es que el metal fundido no se satura de gas, y también se estima que puede soldar metales de hasta 200 milímetros de espesor en una sola pasada. ¿Cómo y dónde se aplica esta soldadura? Se aplica en la industria aeroespacial, automotriz, en la construcción y en la ingeniería. Soldadura por arcos surgidos. Se utiliza en condiciones de taller estacionario y puede ser usado en cualquier metal o aleación, con un grosor de 1.5 a 150 milímetros de grosor. La soldadura se realiza por marco eléctrico. Se quema bajo la capa de fundente entre el extremo del alambre de soldadura y el material a soldar. Este método puede presumir de una alta productividad y una mínima pérdida de metal. ¿Cómo y dónde se aplica esta soldadura? Se puede aplicar en acero inoxidable, en aceros de baja aleación y en aceros de carbono. Ya para concluir, este tema es de suma importancia, ya que nos da a conocer todos y cada uno de los tipos de soldadura que existen en este planeta, cada uno con una particularidad específica y un método de aplicación diferente, con distintas funciones en distintos campos laborales, ya sea industriales, aeroespaciales, aeronáuticos, automotriz, incluso hasta en servicios bajo el agua. Gracias a este tema se puede identificar cada uno de sus aplicaciones, cada uno de sus parámetros, de sus procesos, de sus aplicaciones y de sus definiciones. Gracias.